No. ¿Qué pasó? A Will le hecho nadie. Porque mira lo que está pasando. Pero eso... Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Grande nuestro Dios. Le damos gracias a Dios que nos permite estar una vez más en su casa, en este estudio bíblico los jueves. Amén. Vamos a orar para dar comienzo a la lectura de la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, toda gloria, toda honra es para ti. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios Padre, por un día más de vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por nuestros hogares, por nuestra familia. Señor, todo lo que tenemos es gracias a ti y a tu misericordia. No porque merecemos nada, sino porque tú eres Dios bueno y misericordioso, que te complace en hacer misericordia. Gracias, Padre, porque nos podemos reunir en esta noche libremente para darte gloria, para estudiar tu palabra, para escuchar lo que tu Espíritu, Señor, quiere decirnos en esta noche. Gracias por lo que estamos presentes y por aquellos, Señor, que nos están siguiendo por medio del Internet. Te pido, Padre, que esta palabra no retorne vacía, sino que tú hagas para lo que le envíe en esta noche, sino que tu propósito se cumpla, Señor, en cada una de las vidas. Señor, cambia nuestros corazones. Señor, cambia todo lo que no te agrada de nosotros. Prepáranos, Señor, para tu venida, porque Cristo viene pronto. Señor, y no sabemos el día ni la hora, y no sabemos el último día en esta tierra. Pero, Señor, si estamos cerca de ti, agarrados de tu mano, no tenemos de qué temer, porque nuestro galardón está contigo, Señor. Así, Padre, pedimos que en esta noche tú te glorifiques de manera especial. Padre, que tú hables a nuestras vidas de manera especial, Señor, y que se haga tu voluntad en esta noche para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta preciosa noche que nos permite estar aquí. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con el estudio de esta semana bajo el tema la carta a los Efesios. Vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos. Luego entonces comenzaremos a indagar lo que Dios quiere que aprendamos en esta noche. Dice la base bíblica, Efesios, libro de los Efesios, capítulo 1, del 3 en adelante, dice así, bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Dios añade bendición a su palabra. En esta noche el objetivo de este estudio es conocer el verdadero origen de la iglesia, obtener una idea, su finalidad en la tierra y las características de sus miembros, y por último determinar vivir según las cualidades que Dios se propuso que reúnan los creyentes. Bueno, un poco de introducción de la carta de los Hebreos. El autor es el apóstol Pablo. Escribe a los Efesios. Se cree que fue entre los años 61 al 63 después de Cristo. El tema principal es Pablo hablando a los Efesios. Y Pablo escribe esta carta mientras estaba en Roma encarcelado. Ya listo después que había fundado estas iglesias en Asia. Vamos a desbloquear los versículos en esta noche y vamos a comenzar cuando Pablo dice del 1 a 3, dice a los Efesios que bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Si nos damos cuenta en las cartas de Pablo, siempre Pablo comienza alabando y glorificando a nuestro Señor. Siempre Pablo da una introducción. En algunas cartas dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Amén. Y siempre Pablo da una introducción dando gloria a Dios. Es muy importante que entendamos que no podemos hacer nada sin reconocer que estamos en manos de Dios. No podemos iniciar nada sin saber que todo es de Dios. Por Dios y para Él. La Biblia dice que de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y Pablo siempre reconoce que todo lo que Él hizo fue por gracia de Dios. Por eso Pablo no se cansaba de en toda su carta reconocer que el que lo había llamado era Dios. Porque no lo merecía él, sino que Dios tuvo misericordia de Pablo. Ninguno de nosotros podemos decir que somos merecedores de nada. Dios en su infinita misericordia se place en llamarnos para su reino. Y en esta noche vamos a tocar algunos versículos importantes. Algunos versículos de ellos también que son muy debatidos en la teología. Vamos más para adelante, ustedes van a ver que vamos a hablar de predestinación. Y la predestinación es un tema muy hablado entre los cristianos. Vamos a tocar un poco sobre lo que creen los calvinistas y lo que creen los arminianistas. Aquellos que se profundizan en el estudio de la palabra saben quiénes son estas dos personas en el Evangelio, en el cristianismo. Cada uno tiene su punto de vista. Dice el pensamiento central: todo cristiano debe tener una idea clara de lo que es la iglesia, su origen, su identidad, misión y destino. La iglesia tiene un origen. Si queremos saber la iglesia, verdadera iglesia de Cristo, tenemos que ir al libro de los Hechos. Y ahí vamos a ver cuál era el propósito de la iglesia, para qué se reunían, qué es lo que hacían y cuál era el propósito. Dice que se reunían todos los días para partir el pan y para escuchar la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles caminaron con Jesucristo. Los apóstoles conocieron a Cristo. Hay que recordar que en el tiempo de los Hechos, de la carta de los Hechos, no había una Biblia como la que usted y yo tenemos hoy en día. Eran cartas abiertas, eran personas que testificaban lo que Cristo había hecho en los demás. Y los apóstoles se reunían con estas personas y comenzaban a hablar las maravillas que Cristo hacía. Jesús mismo dijo que no tendrían que preocuparse de lo que tendrían que decir, porque el Espíritu Santo
lo guiaría a todas las cosas que ellos tenían que enseñar. Entonces, lo básico, lo importante de la iglesia de Hechos era el propósito para que se reunían. El propósito era saber más de Cristo. El propósito era saber cómo vivir para Cristo, cómo agradar a Cristo. Y hay muchas personas que se enojan cuando se pone el enfoque tanto en Cristo Jesús. Pero la Biblia misma no se cansa de repetir que Jesucristo es el Señor. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, es sobre Cristo. Porque de Él y por Él son todas las cosas. Y tenemos que reconocer que aquí el grande es Dios. Que si venimos a Él es porque Él es. Que lo que somos y hacemos es porque Él es. Por eso es que nosotros al final de todas las cosas decimos: toda gloria es de Dios. El apóstol de nosotros los gentiles, Pablo, que escribió 13 epístolas, no se cansaba de darle gloria a Dios. Y él dijo: yo soy el pequeño de todos. No soy digno de nada. Y siempre exaltaba el nombre del Señor. Un ejemplo a nosotros. Entonces la iglesia hoy en día tiene que saber su origen. Y el origen es que Jesucristo fue la roca donde se ha fundado el Evangelio. Y en ningún otro hay salvación. Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. La iglesia también de los Hechos nos enseña las pruebas, las dificultades que tuvo que pasar los primeros cristianos para servir al Señor. También nos enseñan la fidelidad del cristiano hacia Dios. Así que si queremos entender el origen, la misión de la iglesia, tenemos que leer con cuidado el libro de los Hechos. Por eso cuando una persona se convierte a Cristo, el primer libro recomendado, lógico, la Biblia entera es preciosa, la Biblia entera es necesaria. Pero cuando un recién convertido viene al Señor, es bueno que comience con el libro, con la epístola de Juan. Entienda quién fue Cristo. Y luego entre rápidamente al libro de los Hechos, que entiendan cuál es la importancia de la iglesia. Y hoy en día, luego de la pandemia que hubo hace 2 o 3 años atrás, hay muchas personas que han optado, han decidido servir a Dios desde sus hogares. Y el miedo, ¿verdad? O la costumbre, o la comodidad, ha hecho que muchas personas se queden en casa. La palabra del Señor dice: no dejándonos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y el Señor aquí nos da un ejemplo de cuán importante es la reunión de nosotros los cristianos en el templo del Señor. Nos reunimos para adorar a Dios, nos reunimos para darle gloria a Dios, nos reunimos para aprender de su palabra, para darle alabanza y gloria. Y personas dirán: hermano, yo puedo hacer eso desde mi casa. Lo podemos hacer en todo momento, hasta del carro, mientras manejamos. Pero es importante que nos reunamos los hermanos en el Señor, buscando agradar a Dios, buscando la guianza del Señor. Y aquellos que han decidido no venir a los estudios, no escuchar las enseñanzas, es como aquel que diga: no necesito ir a la escuela porque yo tengo los libros necesarios, puedo enseñarme a mí mismo. Recordemos que el Señor ha puesto personas capacitadas por el Espíritu Santo para enseñar su palabra. Y no todo lo entendemos nosotros. Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto maestros que pueden enseñar la palabra de una manera que nosotros podamos ser edificados, creciendo en la gracia y en la sabiduría de Dios. Así que es necesario que nosotros entendamos lo importante de congregarnos.
Amén. Con esa introducción, gloria al Señor, dice aquí que por su iniciativa, el plan de salvación, en los versículos siguientes, las razones por las cuales el apóstol bendice a Dios, lo cita desde el versículo 3 hasta el 14, en este primer capítulo de Efesios. Fíjense que dice, porque Dios bendijo a los creyentes, versículo 3. Dios los escogió, versículo 4. Los predestinó para ser adoptados hijos suyos, versículo 5. Los hizo aceptos en el amado es Cristo Jesús, versículo 6. Les dio redención, perdón de pecado por la sangre de Cristo, versículo 7. Hizo abundar en los creyentes la riqueza de su gracia, versículo 7. Les dio a conocer el ministerio de su voluntad, 9. Les dio herencia, 11. Y por último los selló con el Espíritu Santo. Es necesario que entendamos estos versículos. Fíjense que cuando leí cada versículo, lo que hablaba era lo que Dios hace con nosotros. Porque Dios nos bendijo, Dios nos eligió, Dios nos predestinó, Dios nos hizo aceptos por medio de Cristo, nos dio a conocer. Fíjense cómo se repite que aquí el que está haciendo la obra es Dios con nosotros. Recordemos el texto bíblico cuando dice que nosotros estábamos en enemistad con Dios, pero Dios quiso reconciliar al hombre con Él por medio de su Hijo Jesucristo, a través de su muerte. Por medio de su sangre tenemos redención, tenemos perdón de pecado. Estos versículos nos muestran a nosotros que el que hace la obra es Dios. Así que no creamos que somos nosotros que somos buenos, sino que Él es bueno. Alabado sea el Señor. Dice, por las obras de Cristo, los versículos del 5 al 6, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De acuerdo con el versículo 4, la elección de Dios ocurrió desde antes de la fundación del mundo. El Señor dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que si cuando Dios creó al hombre, y Dios creó a Adán y Eva, Dios dice aquí la palabra que desde antes de la creación, ya Dios tenía un plan de redención. Y cuánto amor tiene Dios por la humanidad, que sabiendo que le íbamos a fallar, sabiendo que le iban a dar la espalda, Dios aún le da la oportunidad al ser humano de ser creado. Y Dios no crea robots, como dicen por ahí. Dios no crea títeres, personas que hacen todo lo que Él diga. Dios te ha dado un libre albedrío. Eres tú quien decide si quieres darle una oportunidad a Dios. Porque Dios no forza a nadie. Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y abatidos, y yo les daré descanso. Ven y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tu pecado fueran grandes, yo lo voy a perdonar. Pero el Señor dice, ven y vamos a estar a cuenta. Y todavía, con la misericordia de Dios, le seguimos dando la espalda. Así que, cuando tocamos estos versículos, el versículo 5 dice, predestinados. Había un teólogo bien conocido, su nombre fue Juan Calvino. Nació en el 1509, murió en el 1564. Este hombre sostuvo que Dios, desde la eternidad, es decir, desde antes que el hombre fuese, desde antes de la creación, ya Dios había predestinado quiénes serían salvos y quiénes iban a ser condenados. Voy a tocar un poquito sobre esto, ya que el tema del calvinismo y el arminianismo son temas muy complejos, son temas que te requieren mucho tiempo.
Hay un debate por años y años sobre esto y no es lo que vamos a indagar. Juan Calvino dice que Dios ya predestinó desde un principio las personas que van a ser salvos y aquellas que van a ser condenados. Ya Dios dijo, estos van a ser salvos, esto yo le voy a dar mi gracia, estos yo le voy a dar mi espíritu. Y él sostiene, o el calvinismo sostiene, que una vez tú eres salvo, no puedes perder tu salvación. Juan Calvino sostiene que si te sale del evangelio, si te desvía y muere en el pecado, nunca fuiste salvo. Pero que si Cristo viene a ti y tú eres salvo y recibes a Jesucristo y eres salvo de verdad, no importa lo que hagas, terminarás en salvación. Vuelvo y repito, es lo que Juan Calvino enseña. Y los textos bíblicos que los calvinistas sostienen son basados en la Biblia. Soy de lo que cree que el calvinismo se ha ido en extremo, pero también creo que el arminianismo también se ha ido a un extremo también. En vez de sentarnos y hablar y ver lo que la palabra dice y en amor uno con otro, tratar de ver lo que Dios quiere para nosotros, pues hoy en día lo que han hecho es que unos se atacan con otros. Y recordemos que Pablo tuvo una vez un desacuerdo con Pedro. Y él le dijo, Pedro, veo que cuando estás con los judíos, te portas con los judíos, y cuando estás con los gentiles, te portas con los gentiles, pero cuando te están viendo, te esconde. Es un problema, Pedro. Y en el amor en el Señor, Pablo, ¿verdad que sí? Le llama la atención a Pedro. Pero más adelante, Pedro habla de Pablo como el hermano amado. Bernabé tuvo un desacuerdo con Pablo en uno de sus viajes, pero no quiere decir que por eso fueron enemigos. Tuvieron diferencias en los propósitos que ellos querían, que ellos tenían para Dios, pero no por eso fueron enemigos, porque cuando estamos en una iglesia vamos a tener desacuerdo, especialmente en las cosas del Señor. Aún en nuestros hogares, nosotros con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, vamos a tener en desacuerdo. Pero no dejamos de ser familia. No dejamos de amarnos. No dejamos de ayudarnos. Y esto es lo que en mi parecer ha pasado con el calvinismo y el arminianismo. Tienen puntos válidos bíblicos, pero cada uno tiene un extremo. Ahora bien, esto es lo que cree el calvinismo. Seguimos con el versículo 5 y estamos tocando el tema de que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Fíjense que antes de predestinado, el Señor habla en amor. Si hay alguien que sabe amar, es Dios. Porque Dios es amor. Y si queremos amar a los demás, tenemos primero que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Porque el Señor nos enseña lo que es amor. El ser humano ama a su manera. Pero cuando amamos a Dios, amamos sin esperar nada a cambio. Perdonamos cuantas veces sea necesario. Y hacemos bien, como dice Pablo a los romanos, aun cuando nos hacen mal. Pero eso es cuando tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Que podemos recibir todo lo mal que el mundo nos traiga y responder con un amor genuino. Amén. Por eso dice, en amor, el Señor nos predestinó. Y antes de tocar a Jacobo Arminio, hay algo muy interesante y muy importante. Pedro dice que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero Pedro dice, porque no queriendo que nadie se pierda, el Señor tiene paciencia. Oigan bien, no queriendo que se pierda.
Si usted tiene 10 hijos, usted no va a querer que ninguno de sus hijos caiga en vicio. Usted no va a querer que ninguno de sus hijos caiga en alcohol, en droga, en nada malo. Usted quiere el bien para sus 10 hijos. Y si uno de sus 10 hijos cae, usted se va a sentir mal porque su hijo es sangre de su sangre. ¿Cuánto más Dios? Entonces es difícil estar en acuerdo con el calvinismo cuando la idea de ello es que Dios predestinó a aquellos o un grupo que para ser condenado. Cuando Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos corramos al arrepentimiento. Y Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia, dice que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo para que todo, no para que un grupo, no para que los seleccionados, no para que los predestinados, sino que para que todo lo que en Él crean no se pierda, sino tenga más vida eterna. Jesús murió y la salvación está en Él. Nosotros lo único que tenemos que aceptarle. Aceptar el sacrificio que Él dio en la cruz por nosotros. Y si sabemos hoy en día, dicen que ya el mundo pasó los 8 billones de personas. Podemos pensar que si hay 8 billones de personas en la tierra, Dios quisiera que los 8 billones fueran salvos. Aún el peor pecador, Dios quiere que se arrepienta y venga hacia Él. Aún el que ha hecho la maldad más grande, Dios está dispuesto a perdonarlo. Siempre y cuando corra delante de Dios y diga: Señor, heme aquí que he sido un pecador. Recibo a Jesucristo como mi Salvador. Cambia mi vida. Y el Señor está dispuesto a cambiarla. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Dice que Jacobo Arminio nació en el 1560, poco luego de Juan Calvino, murió en el 1609. Rechazó radicalmente la enseñanza de Calvino respecto a la doble predestinación. Para Arminio, la salvación es para todos, e incluso aquellos que la reciben pueden perder si la descuidan. Su manera de interpretar predestinación, de la cual habla Pablo en Efesios 4, 1, 4, 5 y 11, fue la siguiente. Y estos son los puntos importantes que debiéramos de entender antes de seguir con este estudio. Primero, Dios decretó asignar a su Hijo Jesucristo para, por medio de Él, el hombre pecador encontrar la salvación. Amén. Segundo, Dios determinó salvar a las personas que se arrepintieran y creyeran en su Hijo. Tercero, Dios decretó administrar con suficiencia y eficaz los medios necesarios para el arrepentimiento y la fe, de acuerdo a la sabiduría y justicia. Y por último, el cuarto, por medio de la presencia, esto es su eterno conocimiento, Dios anticipó quién sería salvo y quién sería condenado. Una cosa es que Dios sabe quiénes van a ser salvos, quiénes van a ser condenados. Porque Dios es omnisciente. Dios sabe el de ayer, sabe el hoy, pero también sabe el mañana. Me gustó como un pastor, un varón, explicó esto. Usted está subido en una montaña y abajo ve una persona que está caminando y delante de la persona hay 2 caminos divididos. Uno que está bien seguro a su destino, el otro está lleno de animales salvajes que fácilmente van a hacerle daño a este hombre. Pero usted está tan lejos de la persona que por más que grite, no puede decirle por dónde ir. Y la persona decide ir por el camino peligroso. Su intención es decirle, pero la persona no le escucha porque usted está muy lejos. Usted sabe para dónde va la persona, pero no puede prevenirlo. Dios sabe lo que serán salvos. Si no lo supiera, no fuera Dios. Él sabe todas las cosas.
Él sabía que Jesucristo venía a dar la vida por nosotros. Ya estaba eso, estaba escrito. Ya el Señor sabía el sacrificio de su Hijo. Pero no por eso Dios ha forzado que el mundo se pierda o que haya personas que se pierdan. Vuelvo y repito. Aquí está, el Señor dice en el Antiguo Testamento. Le dijo a Israel, he aquí la vida y la muerte. Pero yo te aconsejo que elija la vida. Miren cómo el Señor siempre nos da a nosotros elegir. Lógico que nadie viene al Señor si el Espíritu no lo trae. El Señor Jesús dijo, nadie viene a mí si el Espíritu no lo trae. El domingo hablamos un poco de Pedro y Pedro testificó, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló un hombre, no te lo reveló la carne, sino que el Espíritu Santo de mi Padre te lo reveló. El Señor llama a todos al arrepentimiento, pero está en nosotros responder a ese llamado. Acuérdense que Jesús es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Y dice el libro de Revelación que Él toca a la puerta. Si le abrimos la puerta, Él viene y entra y cena con nosotros. Él comparte con nosotros. Pero Dios ya hizo su parte. Ya dio a Jesucristo como mediador. Ya dio la sangre del Cordero para que seamos salvos. Ya Él puso el camino para nosotros llegar a Él. Ahora depende de nosotros venir delante de su presencia. Dejando llevárnoslo por su Espíritu Santo. ¿Qué más puede Dios hacer por nosotros si lo ha dado todo? Dejó su trono y su gloria por amor a nosotros. ¿Qué más podemos pedirle a Dios para ser salvos? Entonces, como dije anteriormente, quise detenerme unos minutos para tocar un poquito sobre el calvinismo y arminianismo, porque, vuelvo y repito, son temas complejos que debiéramos de sentarnos, como dicen por ahí, con una taza de café. Aquellas personas que tienen mucha sabiduría en la Biblia, mucha experiencia, sentarnos, hablar unos con otros. ¿Verdad que sí? Nosotros al final del día somos cristianos. Si tú quieres que estas son doctrinas generales, no son doctrinas básicas que nos salvan. Si tú quieres creer que Dios predestinó, como dice aquí, pues bien. Si no quieres creer en la predestinación, bien. Pero tenemos que creer que hay un solo Salvador. Eso sí no se puede cambiar. Un solo mediador. Y que por medio de Él es la única salvación. Eso es lo único que no podemos comprometer. Que solamente en Jesucristo hay vida eterna. Amén. Los versículos 7 y 8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría y toda inteligencia. El griego para la palabra redención es rescate. Recordemos que en el Antiguo Testamento se daban unos animales para rescatar a alguien. O si usted tenía un esclavo, o si usted tenía una persona, usted daba dinero o animales a cambio de alguien para rescatar a alguien que era esclavo. Aquí los versículos dicen que el Señor, tenemos redención de pecado por medio de Jesucristo. En la justicia divina, el pecado de Adán y Eva y el pecado de nosotros que heredamos de Adán y Eva no nos permite tener comunión directa con Dios. Así que Dios da la sangre del Cordero, Jesucristo, como propiciación, como perdón del pecado, para que nosotros, por medio de ese sacrificio, tengamos comunión con Él. Y recordemos algo muy importante que se ha olvidado hoy en día en las iglesias. Cuando venimos delante de Dios, Dios no nos mira a nosotros. Dios mira la sangre de su Hijo, que nos ha limpiado de todo pecado. Él mira en nosotros el sacrificio de su Hijo en nosotros. No porque nosotros merezcamos nada, sino porque Cristo está en nosotros. Y quien pelea por nosotros, Juan dice,
que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Y Jesucristo es que está en el medio entre el Padre y nosotros, diciéndole al Padre, yo di mi vida por Él. Yo di mi vida por ella. Y ellos han pedido perdón y mi sangre los redime, Padre. Así que no es porque nosotros merezcamos, sino porque Cristo intercede por nosotros. Eso es lo que dice el versículo, de que Él nos ha dado la redención por medio de su sangre. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Jesús. Los versículos 7 y del 8 también dice, el segundo beneficio que menciona Pablo es el perdón de pecado, que también se trata en Colosenses. Nadie puede ser salvo a menos que sus pecados sean perdonados. Perdón de pecado significa que están absueltos de todos los cargos que estaban en su contra. Cuando la persona se convierte en Cristo como Salvador, es libre de toda culpa. Y recordemos que esto es un don, el don de la gracia. Hay religiones como los musulmanes que ellos creen, su creencia es que mientras ellos más cosas buenas hagan, heredarán el cielo. Ellos creen que mientras más buenas obras, si hacen más buenas obras que malas, pues irán para el cielo. Y el Señor dice en su palabra que no es por obra para que nadie se gloríe. Pablo dice, esto es un don de Dios. La gracia es un don divino. Dios te eligió, Dios te llamó, Dios te rescató y te perdonó. No podemos olvidar que el que hace la obra es Dios. No podemos olvidar que el que nos amó primero fue Dios. El que inicia el perdón de pecado es Dios poniendo a su Hijo por nosotros. Amén. Hay también otra creencia que creen que mientras más cosas buenas hagan, otras religiones pueden ganarse el cielo. Y no es por obra, sino por gracia que somos salvos. Amén. Restaurado todas las cosas por medio de Cristo. Los versículos 9 al 10 dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como están en la tierra. El misterio en español es traducido en griego misterio. Pablo utiliza en sus escritos esta palabra 21 veces. Y en ella se refiere a aquellas cosas que estaban ocultas al conocimiento humano y que ahora han sido reveladas por el Evangelio. Estos misterios han sido dados a conocer a Cristo Jesús por el Espíritu Santo y predicación del Evangelio. El Dios revela lo profundo y escondido que estaba en la tiniebla. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. ¿Y cuál es el misterio? El Evangelio de Jesucristo, que en el tiempo pasado se desconocía, pero hoy en día ha sido revelado para nosotros. Y Pablo dice, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, para gloria del Dios Padre. Los versículos 11 y 12 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La palabra del versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, se ha traducido de dos maneras. Una de ellas es, tuvimos herencia, la otra es, fuimos hechos herencia. Fíjense que hay muchas personas que se complican la vida, ¿verdad que sí? A veces mientras más estudios tenemos, o más libros leemos, como que nos complicamos la vida. Si los versículos dicen aquí
que en él no ha hecho herencia, si usted no es directamente heredero en una familia, usted necesita ser legalmente adherido. Por ejemplo, cuando hay familias que adoptan estos niños que están en el foster care y duran un tiempo con estos niños en sus hogares, y aquellos padres adoptivos dicen: yo quiero adoptar a este niño, yo quiero que sea parte de nuestra familia. Y después que de un tiempo que ya ellos ven que puede funcionar y el niño quiere quedarse con ellos y la ciudad ve que es un lugar seguro para los niños, pues comienzan el trámite de adopción. Luego de que el trámite se comienza, dura un tiempo, se ponen los papeles en la mesa y los padres firman ese documento diciendo que de ahora en adelante esos niños son legalmente de ellos. Es un compromiso de estos nuevos padres con estos niños. De igual manera, cuando un hombre se casa con su esposa, al firmar ese documento dice que ahora él es responsable de ella y ella es responsable de él. Hay un contrato legal. Así que cuando aceptamos a Cristo, Dios tiene un contrato espiritual con nosotros. Dios tiene un compromiso con nosotros y nosotros tenemos un compromiso con Dios. El compromiso de Dios es darnos salvación y vida eterna y está asegurada en su Hijo. El compromiso de nosotros es serle fiel hasta la muerte. Porque el que sea fiel hasta la muerte heredará la corona de la vida. Entonces, esto es lo que quiere decir aquí cuando dice los versículos 11 y 12, que dice que en Él tenemos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia. La herencia del cielo, Pablo dice que la ciudadanía nuestra no está en la tierra, está en el cielo. Aquí hay muchas personas en Estados Unidos que la herencia depende si usted nació aquí o se casa como un ciudadano. Nosotros no nacimos en el cielo, pero podemos tener herencia por medio de Jesucristo. Dice un tratado por ahí: asegura tu ticket de salvación. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, entonces esa herencia en el cielo está ya preparada para nosotros. Hay muchas personas que se preocupan por la herencia de los padres, y muchos jóvenes de hoy en día que se preocupan por lo que los padres le van a dejar y le van a dar cuando cumplan 18 y cuando se gradúen y un carro nuevo. Hay muchas personas que se preocupan por los materiales y se olvidan que las cosas espirituales son más importantes, porque lo materiales va y viene, pero lo espiritual permanece para siempre. Y el Señor Jesús dice que no hagamos riqueza en la tierra, sino que hagamos riqueza en el cielo, donde no llega la polilla, donde no se daña, donde no tenemos que preocuparnos, porque todo ahí es eterno y todo ahí es bueno. Amén. Gloria al Señor. Finalmente, vamos a tocar los versículos 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los judíos tenían la idea de que la salvación era únicamente para ellos, por ser el pueblo escogido. Esta idea era tan fuerte de los judíos, que aun cuando Jesucristo fue arrebatado a los cielos y la iglesia de los Hechos comenzó a crecer, Pedro y los demás apóstoles estaban concentrados en predicar y llevar el evangelio solamente a los judíos. Cuando Pedro sube a aquella casa a orar, que estaban preparándole comida, Dios baja un lienzo y le dice: Pedro, mata y come. Y el Pedro dice: Señor, nunca he tocado un animal inmundo.
Y dice que esto se repitió varias veces, hasta que Dios le dice a Pedro, no llame inmundo a lo que yo he limpiado. Y esto era una visión, porque Pedro se pone a pensar y dice, ¿qué querrá decir esta visión? Porque Dios me habló, pero no me ha dado la interpretación. ¿Qué pasa? Que había un hombre gentil llamado Cornelio. Gentil era alguien que no era judío, alguien que no era del pueblo de ellos. Pero este hombre hacía cosas buenas por los demás y oraba y buscaba a Dios, pero no conocía a Cristo Jesús. Así que viene un hombre y le dice, Pedro, me ha mandado a buscar un varón llamado Cornelio. El Espíritu dice a Pedro, ve, porque yo soy el que le estoy diciendo a ellos que tú lo vas a visitar. Y cuando Pedro llega ahí, lo primero que dice es, ustedes saben lo que es para un judío estar en medio de gentiles. Es decir, esto es algo no común. Yo no debería estar aquí, pero no quiero ser, no quiero ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuando Pedro comienza a predicar y hablar, dice que el Espíritu Santo cayó en aquellas personas que estaban en aquel lugar. Y entonces Pedro entiende el llamado. Entiende ahora Pedro y dice, ahora veo, ahora entiendo, que la salvación no es solo a los judíos, sino a todo el que quiere recibir a Jesucristo como su Salvador. Y dice, ¿cómo podemos evitar el bautismo de agua si ellos ya han recibido el Espíritu Santo y lo bautizó? Cuando Pedro regresa a Jerusalén, ahí como dicen por ahí, se arma un revolú, porque descubrieron que Pedro estaba enseñando a los gentiles. Y Pedro tuvo que testificar lo que Dios había hecho. Y todos se quedaron calladitos. Hasta que dijeron, ahora entendemos que entonces no solo a los judíos, sino que Dios trae salvación a todo el que Él cree. Por eso el ministerio de Pablo fue a los gentiles. Porque cuando Pablo también comenzó su ministerio, Pablo comienza primero a hablar al pueblo judío. Y el pueblo judío es quien le da la espalda a Pablo. Y Pablo dice, ok, me limpio los pies, voy ahora a los gentiles. Por eso es que Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. Pedro y los demás van y predican a los judíos. Pablo va y predica al pueblo gentil. Al pueblo, como dice la Biblia, aquel que no era pueblo. Hoy en día somos pueblo por medio de Jesucristo. Cuando dice aquí el versículo que somos arras, dice aquí el 14 que es las arras de nuestra herencia. Fíjense que en hebreo, arra era una prenda o una señal, en griego, una señal que se le daba a la persona cuando se formaba un contrato. Era como, dicen hoy en día, un down payment, una seguridad. Mira, vamos a hacer este trato, pero para que tú sepas que estoy en serio de lo que voy a hacer, te voy a dar esto. Te puedo dar un dinero de depósito, te puedo dar una prenda. En ese tiempo era una prenda, podría ser algo valioso, podía ser un dinero, pero era una garantía que la persona le daba a la otra persona diciendo, mira que estoy serio y lo que he dicho lo voy a hacer. Porque hoy en día lo podemos ver, hoy en día es difícil confiar en los demás. Y cuando la gente dice, voy a hacer esto, necesitamos una garantía, especialmente con los bancos. Si decimos vamos a comprar una casa, lo primero que nos pide el vendedor es un depósito. Y cuando usted lee el contrato dice un depósito de buena fe. ¿Sabe lo que significa un depósito de buena fe? Mi intención es comprar la propiedad. Y como mi intención es seria, yo te voy a dar este dinero como garantía. Es decir, que yo no voy a volverme para atrás, porque si no perdería mi dinero. Y para que tú sepas que voy a comprarla, te doy este depósito. Eso es lo que quiere decir las arras.
el Señor, cuando venimos a Cristo, es muy importante entender esta palabra de las arras, porque dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos sella. ¿Sabe dónde viene ese sello? Cuando usted compraba un esclavo en la antigüedad, lo sellaban, le ponían un sello que decía, tú eres propiedad mía. ¿Verdad que sí? En tiempo de Roma, en tiempo que se escribe la Biblia, todavía existía la esclavitud y era muy común. Y las personas la sellaban con un nombre, con una pertenencia, con un sello o con una prenda diciendo, tú me perteneces a mí. ¿Verdad que sí? Y mientras vivas, tú eres mi esclavo. ¿Verdad que sí? Pero hoy en día, cuando venimos a Cristo, el Señor también a nosotros nos da algo, un depósito. ¿Sabe cuál es el depósito? El Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y el Señor sabía que no podíamos hacer nada sin Él. Entonces, cuando venimos a Cristo, es imprescindible que Dios nos selle con su presencia. Es imprescindible que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y cuando decimos, Señor, yo te acepto como mi Salvador, en ese momento el Señor te sella y te dice, mío eres tú. Tú eres propiedad mía. Y nadie te puede arrancar de mí. Porque Jesús dijo, nadie te puede separar de mí. Y después entonces la palabra dice Pablo, ¿quién me separará del amor que es en Cristo Jesús? Espada, hambre, angustia, desnudez, peligro. No hay nada que separe al Hijo de Dios de su presencia. ¿Que vamos a pasar problemas? Pues claro que sí. Jesús dijo, en el mundo sufriréis aflicción. Pero sellado con su Espíritu sabemos que tenemos redención, que tenemos una esperanza viva. Es por eso que el cristiano que tiene a Cristo en su corazón, el mundo no lo entiende y dice, ¿cómo es que a ti te pasan tantas cosas malas y tú todavía sigues para adelante? ¿Cómo es que en medio de tu enfermedad tú no te debilitas y te caes y te rindes? Aquella mujer de Job le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero el que tiene la esperanza, dice Pablo, no se avergüenza, sino que glorifica a Dios. Y en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la angustia, podemos testificar que yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me tiene que levantar. Así que entendamos que cuando el Señor nos llama y venimos delante de Él y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos sella como propiedad de Él. Y dice Apocalipsis que Él nos dará un nombre nuevo. ¿Sabe por qué Dios nos dará un nombre nuevo? Porque en los tiempos de los judíos, cuando usted compraba algo o tenía un hijo, usted le daba el nombre y eso quería decir que esa persona, ese niño, era suyo. Entonces cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a dar un nombre y va a decir, dice la palabra del Señor que ese nombre solo lo sabremos Él y yo. Así que en esta hora es importante entender que cuando Pablo escribe a los Efesios, a la carta de los Efesios, el primer capítulo, el tema principal es lo que Dios hace con el ser humano. En este caso, con la iglesia de Cristo. No tengamos la iglesia como algo poco. No tengamos la iglesia como algo que no es importante. Porque los discípulos en el libro de ese Hechos, los primeros discípulos se reunían todos los días. No una vez, todos los días. Partían el pan. Convivían unos con otros. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Que cuando lleguen personas, uno pueda compartir. No es solamente ven, siéntate, escucha y vete. Hay muchas iglesias que hacen eso. Hay muchas religiones que hacen eso. Pero hay personas que necesitan ser escuchadas, especialmente hoy en día. Hay personas que están pasando por momentos difíciles, por enfermedades. Hay personas que necesitan un abrazo que no encuentra quien se la dé.
Hay personas que en vez de palabras lo que necesitan es una persona que se siente al lado de ellos y le diga, yo estoy aquí. No es mucho lo que se necesita, pero es comprensión. Así que volvámonos a la iglesia de los hechos. Volvámonos a lo que Cristo estableció. Volvámonos, como dijo Jeremías, y por la calle y preguntar las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino que debemos de seguir? Y volvámonos de nuevo al Señor. Porque predicamos y decimos, Cristo está cerca. No es tiempo de estar en nuestros hogares perdiendo tiempo. Hay mucho tiempo para estar en la casa. Y hay muchas cosas que siempre nos van a mantener ocupados y nuestra mente ocupada. Pero tenemos siempre que tratar de darle el primer lugar a Dios. Y si te sientes hastiado de donde tú estás y tú no sientes que tú estás recibiendo el amor de Cristo donde tú estás, es importante que lo busques, porque Cristo todavía está en su casa. Hay muchas iglesias que han sacado a Jesucristo y ellos creen que está ahí. Y hoy en día el enemigo ha cambiado el gozo de Dios por el entretenimiento. Y el gozo de Cristo, hermano, no hay nadie que pueda reemplazarlo. Que cuando usted entre a la casa de Dios salga nuevo y edificado. Salga con el gozo que solamente viene del Espíritu Santo. Así que en esta noche espero que esta palabra sea de gran bendición. Espero que entendamos la importancia de la iglesia. Entendamos que es necesario, es un mandato, no es una opción. La Biblia, todo lo que establece la Biblia, son ordenanzas de Dios. Y cuando Dios dice, no dejando de congregarnos, es un mandato. Busca dónde estar delante de Dios. Busca personas que te ayuden a crecer en el Evangelio. Busca personas que te amen en el Señor, que te ayuden a crecer espiritualmente. No te quedes en la casa. Ve personalmente. Hay personas que dicen, no, es que hay tantas enfermedades. Hay personas que se preocupan demasiado por cosas que tal vez no pasen. Hermano, aún en la cama podemos acostarnos y no sabemos si nos levantemos. Santiago dice, ¿qué sabemos del día de mañana? Sino que digamos, si Dios quiere, haré esto y haré aquello. Así que volvámonos a la iglesia de los hechos. Una iglesia que no tenía tecnología. Una iglesia que no tenía los mejores músicos del mundo. Ni tenía la atención de los demás, pero una iglesia que cambiaba al ser humano porque tenía el Espíritu de Dios. Era una iglesia que sanaba al enfermo por medio de la obra del Espíritu Santo, y al que no sanaban, el Espíritu consolaba. Pero ahí estaba Dios. Entonces volvámonos, como dice Jeremías nuevamente, volvámonos a la senda antigua. Así que el Señor te bendiga en esta noche, el Señor te guarde, el Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Ahí donde tú estás, puedes pedir a Dios que te ayude en cualquier situación que tú estás. Ahí donde tú estás también, si no has recibido a Cristo como tu Salvador, puedes recibirlo. Y vuelve y rápidamente, cuando puedas, busca dónde congregarte, dónde darle gracias a Dios, dónde crecer espiritualmente, porque para eso Dios estableció su iglesia. Así que el Señor te bendiga mucho en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra a los que estamos aquí, pero también a los que nos están escuchando, para que Dios haga cosas lindas y poderosas en tu vida. Amén. Estaremos los jueves a las 7 p.m. y estaremos los domingos a las 2 p.m. Jueves, estudio bíblico. Domingo, culto evangelístico para la gloria del Señor. Padre que estás en los cielos, tú eres bueno y maravilloso. Tú eres precioso, Señor. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios fuera de ti. Señor, yo te alabo y te bendigo. Gracias por esta oportunidad que tú nos regales en esta noche de compartir tu preciosa palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es eficaz. Ella dice que no torna vacía, sino que hace
lo que tú la envías a hacer. Yo tengo fe, Señor, que todo lo que escuchemos esta palabra, tú tocarás sus corazones. Señor, que el que está cansado, que el que está afligido, Señor, que no tiene fuerza, Señor, tú lo toques en esta hora. Padre, que tu palabra, Señor, nos haga sentir esa necesidad de buscar de ti más y más. Recordando que el tiempo está cerca. Recordando que no hay tiempo que perder. Que tu venida está cerca. Y aún más que no sabemos de nosotros si estaremos aquí mañana. Pero Señor, pedimos que esta palabra nos ayude a seguir adelante. Entender tu propósito y glorificarte por ella. Padre, bendice a los enfermos, los que están en sus hogares enfermos, los que están en los hospitales, Señor. Nos ponemos en unánime con ellos, Señor, orando para que tú te glorifiques. Los niños, Señor, que te necesitan. Esta juventud hoy en día te necesita, Padre. En tus manos los ponemos todos ellos, Señor. Y confiamos que tú tienes el control de nuestras vidas, de nuestras familias, de aquellos que aún no te conocen y de aquellos que se han alejado. Hágase tu voluntad siempre, Señor, para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive, reina y viene pronto. Amén.